Bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Colegio Augusto Cardich. Estimados estudiantes, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a las clases remotas de la Institución Educativa Augusto Cardich. Damos inicio al tercer trimestre y continuamos con el desarrollo de los temas correspondientes al mes de noviembre. Comencemos. El tema del día de hoy es el siguiente: disco o círculo concéntrico. Si bien es cierto, ya hemos visto algunos temas sobre organizadores gráficos, entonces el día de hoy vamos a continuar con otro tema que corresponde también a los organizadores gráficos. Bien, a continuación vamos a detallar. Aquí tenemos un texto. Entonces nosotros vamos a ver aquí de qué manera nosotros organizamos este texto, por ejemplo, ¿no? En un círculo concéntrico, y se van a dar cuenta cuáles son sus ventajas que tiene, ¿no? el momento de elaborar este círculo concéntrico. Por ejemplo, vamos a hacer lectura rápida del texto y luego de eso vamos a intentar seguir los pasos para poder elaborar nuestro círculo concéntrico de este tema, ¿no? A ver, él dice: hasta el momento se ha tipificado 5 tipos de bullying. Así, tenemos bullying físico, es el tipo de acoso común, especialmente entre chicos, que incluye golpes, empujones e incluso paliza entre uno o varios agresores contra una sola víctima. Ya. Bullying psicológico, en el cual existe una persecución, intimidación, tiranía, chantaje, manipulación y amenazas al otro, dañado fuertemente la autoestima de la víctima. Bullying verbal, son acciones de exclusión o bromas insultantes y repetidas, como poner apodos, insultar, amenazar, burlarse, reírse de los otros, generar rumores de carácter racista o sexual. Bullying social, donde se pretende aislar al niño o el joven del resto del grupo, ignorándolo, aislando y excluyéndolo del resto. Y el ciberbullying o bullying cibernético, que es un tipo de acoso muy grande y preocupante por la gran visibilidad y alcance que se logra de los actos de humillación contra la víctima y el anonimato en que pueden permanecer los acosadores. Entonces, el tema de este texto es pues el bullying, ¿no? Y si nos hemos dado cuenta durante la lectura, nos está explicando pues lo que son los tipos de bullying, ¿no? En este caso. Entonces nosotros podemos ya ir clasificando ahí, ¿no? Y también podemos diferenciar, ¿no? Cuál es la característica de cada uno. Por ejemplo, ¿cuál es entonces el tema aquí? Vamos a subrayarlo, eso siempre ya les he mencionado, ¿no? Primero hacen la lectura rápida, analizan, entonces hay que buscar pues las ideas más relevantes. Entonces, para ubicarnos cuál es el tema, ya sabemos, ¿no? Ese término que se repite en todo momento, bullying en todo momento. Entonces eso es el tema pues del texto. Ahora, durante la lectura hemos ido viendo que el autor ha ido clasificando, ¿no? Dice bullying físico. Ya, y su característica, ¿no? Es el tipo de acoso común, especialmente entre los chicos. ¿Cuáles son estos tipos de bullying físico? Donde están las palizas entre uno o varios agresores contra una sola víctima. Luego tenemos el bullying psicológico. También, ¿no? ¿Ve? ¿Qué más? Dentro de esto está, por ejemplo, la tiranía, la intimidación, el chantaje, la manipulación, ¿no? También tenemos el bullying verbal. Ve, aquí podemos apreciar. Son acciones de exclusión o bromas insultantes, ¿no? Los apodos, los insultos, las amenazas, las burlas, ¿no? En este caso, esto sobre todo se dan en las instituciones, ¿no? Este tipo de bullying. Ya. Luego tenemos también lo que es el bullying social, ¿no? Entonces dice, donde se pretende aislar al niño, el resto excluyéndolo, ¿no?
Ya, esta es otra clase de bullying también. Y también el que ahora normalmente incluso algunos personajes famosos, ¿no? Que están vinculados a la farándula, ¿no? Producto de sus malas actitudes de repente, ¿no? Este, como ellos tienen miles de seguidores, ¿no? En las redes sociales, y dentro de esto pues se da el ciberbullying, ¿no? O llamado también bullying cibernético, ¿no? Entonces las personas aquí crean cuentas falsas e insultan pues en este caso a la persona, ¿no? Al personaje, en este caso, ¿no? Con cuentas falsas. E incluso algunas mujeres son pues acosadas, ¿no? Entonces hemos visto, dentro del texto hemos encontrado y hemos ido clasificando, ¿no? Aquí los tipos de bullying. Ya, entonces esto como yo lo represento en un disco concéntrico. Entonces, a ver, por motivos de tiempo, entonces rápidamente lo hemos elaborado aquí, ¿ve? Entonces vamos a ir luego, vamos a ver pues los pasos, ¿no? Cuáles son los pasos que hay que seguir y vamos explicando. Por ejemplo, aquí, ¿ve? Como les digo, dentro del círculo concéntrico, al centro, está pues el título, el tema, ¿no? Entonces nos hemos dado cuenta con la lectura que nos va a hablar sobre los tipos de bullying, ¿ve? Aquí tenemos el tema, ¿no? Ya, entonces, este sería el tema, tipos de bullying. Mira, ¿ve? Es interesante entonces utilizar este tipo de organizador gráfico y su forma circular, pues, ¿no? Entonces, luego se ha ido clasificando los tipos de bullying, ¿no? Por ejemplo, el físico, aquí lo tenemos, que aparece en las dos primeras líneas dentro del texto. Luego nos habla del bullying psicológico. Ahora, ¿por qué no se utiliza la palabra bullying psicológico o bullying por temas ya de redundancia, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya dice tipos de bullying, ya pues tenemos el físico, tenemos el psicológico, también nos hablaba del verbal, luego tenemos el social y tenemos el ciberbullying, ¿ve? Entonces ya se ha clasificado dentro de este círculo. Si se dan cuenta, cómo dentro de este organizador gráfico podemos ya ir nosotros clasificando, ¿no? Y agregando ya aquí más subtemas con respecto al tema principal, ¿no? Bien, entonces aquí, por ejemplo, ¿cuántos subtemas tenemos? 5. Ya, entonces luego algunos ejemplos de cada tipo de bullying, ¿no? Dentro del físico están pues como lo que estaba mencionando en el texto, ¿no? Los golpes, los empujones, las palizas. El psicológico, la persecución, intimidación, tiranía, chantaje. Verbal, los chismes, los rumores, los apodos. ¿Ve? Entonces se dan cuenta cómo hemos organizado dentro de este círculo concéntrico este tema, ¿no? Y aparte que hemos primero seguido los pasos, ¿no? Que ahora lo vamos a ver. Entonces, aparte el tema de los colores también, ¿no? Cómo cada tipo de bullying se ha ido representando en un color definido, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un color verde, un color rosa, morado, celeste, ¿no? Y se ha ido diferenciando cada uno, ¿no? Entonces es parecido al mapa mental, ¿no? Cuando se utilizan las ramas o las líneas curvas también tienen que ir diferenciadas en colores para no perdernos en la lectura, ¿no? Entonces en una lectura también esto se podría hacer pues en sentido horario, ¿no? Podríamos empezar desde aquí del físico, ¿no? En ese sentido, ¿no? Ya, entonces eso también sería necesario considerar al momento de su lectura, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, este texto no es necesario porque podemos empezar por donde más creamos conveniente, ¿no? Porque no es un tema que implique una categoría o una clasificación o algo, la idea más relevante que de donde empiece, ¿no? Entonces aquí de esa manera ha quedado pues nuestro disco o círculo concéntrico, como se llama, ¿no? Bien, entonces luego tenemos aquí la definición ya de del disco o círculo concéntrico, ¿no?
¿Cuál es su definición? Siempre es bueno hacer la definición. Ya saben, hay muchas definiciones, entonces hay que quedarnos con una y que sea precisa con respecto al tema, ¿no? Entonces, es un organizador visual, gráfico circular que permite representar el conocimiento de manera global, ¿no? Si se dan cuenta, todo globalizado en un solo gráfico. Asimismo, también representan el conocimiento en forma conceptual. Entonces, anteriormente hemos visto en el ejemplo que solo se ha utilizado conceptos, palabras, ¿no? Para representar ese disco concéntrico. No hay en ningún momento algún párrafo o alguna oración que aparece dentro del texto, ¿no? O dentro del gráfico. Entonces es importante también tener en cuenta eso, ¿no? Y ahora vamos a ver unos ejemplos más donde de repente aparece algún párrafo, alguna oración dentro del disco concéntrico, ¿no? Y de repente algún elemento más que complementa más el gráfico, ¿no? Ya, entonces, ¿cuál es su importancia, no? Entre una de ellas tenemos, ¿no? Permite correlacionar y analizar el tema estudiado en componentes o partes. Ya hemos visto, ¿no? Ya habíamos dicho que nosotros podemos analizar, relacionar, diferenciar, clasificar, organizar, ¿no? Toda la información. Esa es una de sus importancias. Luego, desarrolla las siguientes habilidades: el de analizar, relacionar, diferenciar, clasificar, organizar y entre otras. Aquí están las habilidades que yo puedo lograr al momento que yo hago uso del disco concéntrico o círculo concéntrico. ¿Ya? A ver, características. Presentan una visión totalizadora, ¿no? Que empieza del tema central, en los subtemas y en algunos ejemplos, si se dan cuenta. Delimita el tema y desarrolla las ideas relevantes. Ya. Por ejemplo, está definido solo en términos, en conceptos, ¿no? Si se dan cuenta. Pues por eso que dice que delimita el tema. Entonces, pero es necesario, ya no es necesario de repente hacer algunas definiciones, ¿no? Ya trabajarías otro tipo de organizador visual, ¿no? Por ejemplo, es un mapa conceptual o un cuadro sinóptico, ¿no? Ya depende de qué tipo de análisis quieras hacer sobre el texto, ¿no? Bien. ¿Cuáles son los pasos? Dice, lee, identifica las ideas relevantes, lo que hemos hecho, ¿no? Hemos hecho la lectura. Reconoce el tema y los subtemas, ¿no? Entonces ya sabemos cómo hacer el reconocimiento del tema y los subtemas, ¿no? Mediante el subrayado, y para ubicar el tema es un término. Siempre en el texto va a haber un término que se repite en todo momento y eso es pues el tema, ¿no? Escribe en el círculo central el título o el tema. Eso es lo que hemos hecho, ¿no? Coloca los subtemas alrededor del tema, ¿no? Si se dan cuenta. El anterior ejemplo ha sido representado en 5 subtemas, ¿no? Desagrega los subtemas en otros más pequeños. En esos pequeños subtemas hemos hecho los ejemplos de cada tipo de bullying, ¿no? Emplea colores para agrupar la misma categoría, ¿no? Lo que son, por ejemplo, cibernético, ahí está, ¿no? Físico, ahí está. Estamos agrupándonos por una sola categoría, ¿no? Un mismo color. De tal manera que el impacto visual sea más efectivo. Con esto generamos un impacto visual. Y si de repente se podría agregar una imagen dentro de ese disco concéntrico, también complementaríamos mejor el gráfico, ¿no? Revise el círculo concéntrico si fuera necesario mejorar. Entonces aquí podríamos agregar algunas imágenes, ¿no? Algunas imágenes. Y aquí, por ejemplo, tenemos un enlace que yo les estoy dejando. Eso va a estar en la ficha. Y en ese enlace pues hay unos pasos para que tú puedas elaborar tu círculo concéntrico en el PowerPoint, ¿no? Ahí les invito a visitar esa página para que ustedes aprendan cuáles son los pasos y ustedes puedan elaborar un círculo concéntrico, ¿no? Entonces aquí podemos apreciar algunos ejemplos, ¿no? De algunos discos o círculos concéntricos. Por ejemplo, aquí nos habla del tema de las actividades económicas, ¿no? Ahí ve, tenemos como subtemas lo que son las extractivas, las transformativas, las de servicio y las productivas, ¿ve? No es necesario hacer una definición. Lo que de repente aquí faltaría es pues hacerlo o representarlo por colores, ¿no? Ya ir representándolo por colores para ubicarnos netamente cuál es o a qué categoría pertenece y ir clasificándola, ¿no? Entonces eso es lo que faltaría aquí, pero nos está hablando netamente de las actividades productivas, ¿no?
actividades económicas, por ejemplo, las productivas, agricultura, ganadería, extractivas, minería, pesquería, de servicio, comercio, formal e informal, dice, ¿no? Transformativas, industria, metalurgia, ¿ve? Entonces, de esa manera, otros discos concéntricos más completos, ¿ya? Nosotros podemos apreciar aquí otro, ¿ve? Ya, claro, aquí, aunque aquí ya escapa, o en este caso se está utilizando este texto como complemento, ya no a este disco concéntrico, ¿no? Es un texto más completo, y en este caso se podría decir que ya esto sería una infografía, pero ¿por qué les estoy mostrando este ejemplo? Porque también aparecen dentro de esta infografía pues el disco concéntrico, pero esto es más completo porque incluso está agregando algunas imágenes, ¿no? Y también algunos porcentajes, algunos números, algunos iconos, algunos gráficos, si se dan cuenta. Y en este caso es más entendible, ¿no? Es un disco concéntrico más elaborado, ¿no? Bien, entonces esos son algunos ejemplos que yo les puedo mostrar, ¿no? Y entonces se dan cuenta cuál es su importancia de aprender a elaborar estos discos concéntricos, ¿no? Entonces es necesario aprender, ¿no? Técnicas, estrategias, ¿no? Para poder analizar algún texto y si es necesario también interpretarlo. Y siempre, ¿no? La importancia de conocer distintos tipos de estrategias organizadores, ¿no? Estimados estudiantes, eso es todo en cuanto al desarrollo del tema y nos vemos en la siguiente sesión.